Imagina un palacio lujoso en el corazón del Imperio Otomano. Amplias salas adornadas con oro, mujeres bellamente vestidas caminando por pasillos de mármol y eunucos vigilando cada esquina. Un lugar de descanso y placer, ¿verdad? Pues no te equivoques. Detrás de esas paredes de esplendor no todo era tan idílico como parecía. Mientras el mundo exterior creía que el harén era un paraíso de deleite para el sultán, en realidad ocurrían situaciones mucho más complejas y a veces peligrosas. Así que, si alguna vez te has preguntado cómo era la vida de un harén otomano y lo que realmente sucedía entre esas mujeres encerradas, quédate atento, porque la historia que viene está llena de secretos, poder y, por supuesto, mucho drama. Para empezar, déjame contarte que el concepto del harén no es un invento otomano. De hecho, se remonta a culturas muy antiguas, desde los persas hasta los bizantinos, y siempre estuvo relacionado con la idea de separar a las mujeres del mundo exterior. Pero fue en el Imperio Otomano donde esta práctica alcanzó su máximo esplendor. Lo que comenzó como un lugar donde las mujeres eran recluidas para proteger su pureza y mantenerlas fuera de las miradas ajenas, pronto se transformó en una poderosa institución política y social. Más en concreto, el harén tenía un propósito muy serio: garantizar la continuidad de la dinastía otomana. Aquí se formaban las futuras esposas y madres de los futuros sultanes. Era un centro de educación, pero también de control político. Todo lo que sucedía dentro del harén tenía consecuencias para la corte, el trono y, en última instancia, el destino del imperio. Desde la reproducción hasta la educación, pasando por las alianzas matrimoniales, el harén tenía una influencia tremenda. Las decisiones sobre con quién se casaba el sultán, cuántos hijos tenía y quiénes serían los herederos, todo se manejaba dentro de sus muros. Una verdadera fábrica de poder. Conocido como un lugar de paz y contemplación que les ofrecía un ambiente seguro y aislado del bullicio de la vida pública, aquí dentro las mujeres vivían rodeadas de lujos en apartamentos privados con acceso a jardines, piscinas y hermosos patios donde podían relajarse, rezar o socializar. Dentro de esos muros tenían todo lo que necesitaban. No obstante, algunas veces debían sentirse atrapadas, ya que ellas no salían del harén con frecuencia, si es que alguna vez lo hacían. De esta manera, el harén se convierte en una verdadera paradoja. Por un lado, las mujeres vivían en el lujo más absoluto, rodeadas de belleza y riqueza. Por otro lado, estaban completamente restringidas. Solo unas pocas esposas oficiales del sultán podían salir ocasionalmente del palacio, pero la mayoría de las mujeres nunca ponían un pie fuera. Además, las rutinas eran bastante estrictas e incluían momentos para la oración, las tareas domésticas y el estudio. De hecho, las mujeres eran sometidas a una estricta educación que incluía desde danza y poesía hasta etiqueta y modales cortesanos. Las que sobresalían en sus estudios ascendían rápidamente en la jerarquía. Sin embargo, las más rebeldes e incompetentes podían ser casadas con plebeyos y exiliadas del palacio. Así que la competencia por destacar no solo era fuerte, era feroz. Visto así, más que un lugar para descansar, el harén era un hervidero de poder y de ambiciones donde las mujeres luchaban por el control y el favor del sultán. Pero, ¿cómo llegaban las mujeres al harén? No cualquiera podía entrar en este exclusivo club. Las candidatas eran seleccionadas en función de su belleza, inteligencia y, en muchos casos, eran adquiridas en mercados de esclavos o capturadas en guerras. ¿El origen favorito? Lugares como Rusia, Ucrania o el Cáucaso, cuyas mujeres eran consideradas las más hermosas. Por lo que respecta a la jerarquía del harén, vamos a visualizarla como una especie de escalera, en la que cada escalón representa un nivel más de poder e influencia. En la cúspide estaba la valide sultán, la madre del sultán. Nada sucedía en el harén sin su aprobación, y tenía el poder absoluto sobre todas las mujeres. Esta mujer era la verdadera maestra de ceremonias del harén. No solo controlaba quién entraba y quién salía del harén, sino que también tenía un poder político considerable. En algunos casos, la valide sultán actuaba como regente cuando el sultán era menor de edad o débil.
lo que le otorgaba aún más control sobre los asuntos del imperio. Debajo de ella estaban las esposas oficiales, que eran 4, y luego venían las concubinas favoritas, las que habían conseguido captar la atención del sultán, y no solo por su belleza, sino por su astucia política. Aunque su libertad física estaba limitada, estas concubinas favoritas lograban ejercer un poder considerable dentro del harem. Tenían acceso a una red de influencias que les permitía mover piezas en el tablero político otomano. Claro, todo dependía de la buena voluntad del sultán y la valide sultán. Después, en los niveles más bajos estaban las odaliscas, que eran las mujeres que aún no habían tenido el honor de pasar una noche con el sultán. Es decir, esto era una verdadera pirámide de poder, y como en cualquier pirámide, la lucha por ascender estaba asegurada. Las rivalidades entre las concubinas y las esposas oficiales a menudo terminaban en enfrentamientos fatales. Pero además, las concubinas más ambiciosas hacían todo lo posible para ganarse el favor de la valide sultán. O, si se atrevían, competir directamente con ella por la atención del sultán. Era un juego peligroso, y perder podía significar la muerte. Si alguna mujer se atrevía a desafiar a la valide sultán o al sultán mismo, su destino podía ser sellado en cuestión de horas. Es por eso que las conspiraciones eran comunes y a menudo terminaban en ejecuciones. Un ejemplo extremo es el del sultán Ibrahim, conocido como el Loco, que en un arrebato de paranoia mandó ahogar a varias de sus concubinas en el Bósforo. Así que sí, las mujeres del harén caminaban en una cuerda floja entre el poder y la muerte. Entonces, ¿cómo se mantenía todo este drama bajo control? En este aspecto eran relevantes los eunucos, es decir, hombres castrados. Dentro del harén se encontraban por una parte los eunucos negros que provenían de África y por otra parte los eunucos blancos mayormente capturados en los Balcanes o el Cáucaso. Aunque ambos grupos cumplían funciones similares, los eunucos negros llegaron a tener una posición de mayor prestigio, por su lealtad y por estar más directamente involucrados en la supervisión del harén imperial. Estos hombres eran los guardianes del harén, y no solo porque no representaban un peligro sexual para las mujeres, sino porque eran esclavos leales, ya que al no poder tener hijos propios no representaban una amenaza para la dinastía. Pero los eunucos no eran simplemente eso, también ejercían poder dentro del palacio. Eran verdugos cuando era necesario, administraban parte de las operaciones y actuaban como consejeros de confianza. Estos los convertía en figuras temidas y respetadas dentro del palacio. Así pues, eran una pieza clave en el complicado tablero del harén. Desde las sombras manejaban los hilos y aseguraban que todo funcionara sin problemas, y aunque no podían disfrutar de los mismos placeres que los demás, su posición les otorgaba poder e influencia. Como hemos visto, el harén era, en última instancia, una institución creada para proteger la pureza del linaje otomano. El sultán debía asegurarse de que sus herederos fueran legítimos, y para ello todo estaba bajo control. Y cuando digo todo, me refiero literalmente a todo. Por ejemplo, el control sobre los nacimientos era algo muy serio. Las concubinas rara vez llegaban a tener hijos, y cuando lo hacían, solo los varones más aptos sobrevivían. En muchos casos, los hijos de las esclavas eran eliminados o abortados, asegurando que solo los hijos más prometedores del sultán pudieran aspirar al trono. Así de despiadado era el sistema. En resumen, la vida dentro del harén otomano no era tan lujosa y despreocupada como muchos podrían imaginar. Entre conspiraciones por el poder, lealtades dudosas, intrigas familiares y estrategias para asegurar la sucesión, los harenes otomanos se convirtieron en verdaderos campos de batalla políticos. Las tensiones entre los placeres del lujo y la lucha por sobrevivir en medio de un sistema patriarcal demuestran que, aunque las mujeres del harén estaban rodeadas de comodidades, no siempre podían escapar de los peligros que acechaban en cada esquina. Una historia que, sin duda, cambiará la manera en que muchos perciben el mundo exótico y misterioso del harén. ¿Te ha sorprendido esta visión de los harenes otomanos? Si ha sido así, no olvides dar like, suscribirte y dejar en los comentarios qué salseo histórico te gustaría que reveláramos juntos.
Hasta la próxima, historioteos.